buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde te encuentres. Bienvenido a una nueva audición de nuestro programa Encuentros, aquí en Josa FM, España. Les saluda nuevamente el pastor Nico Ricoy del Ministerio Tinajas, llenando a cada persona con el agua de la palabra. Hemos llegado increíblemente ya, estimado oyente, al ecuador de esta miniserie radial Encuentros, con el tema del noviazgo, matrimonio y divorcio levemente analizados. De cada tema se podría ahondar aún mucho más, pero al menos hemos dado unas pinceladas bíblicas y originales de cada parte del tema. En esta etapa radial, ya entrados en el tema del divorcio, estamos analizando ahora nuestra tesis bíblica y teológica, tesis que está totalmente en contra del divorcio y del recasamiento del divorciado. Tesis que consta de, primero, 5 razones inderribables para los divorcistas. Segundo, con esta tesis instruimos a los interesados en el tema. Tercero, prevenimos a los que creen en el divorcio y piensan divorciarse. Y cuarto, honramos al Señor y su palabra, difundiendo la verdad. En el programa anterior hemos analizado solo la primera razón de las 5 razones teológicas que hay en contra del divorcio y del recasamiento del divorciado. Hoy analizaremos la segunda razón teológica de nuestra tesis. Recordamos a los oyentes que tienen los programas anteriores grabados en la página web de josafm.net. Como el tiempo es poco y el tema de hoy es un tanto largo, entremos en materia. Habíamos titulado la primera razón de nuestro anterior encuentro como «Todo matrimonio tiene un pacto vigente y una promesa permanente». En el día de hoy analizaremos pormenorizadamente la segunda razón por la cual el divorcio no es posible y el recasamiento del divorciado es imposible. El título de nuestra segunda razón teológica de hoy es «Fornicación no es sinónimo de adulterio». La segunda razón por la cual la Biblia no permite el divorcio ni el recasamiento del divorciado es porque fornicación no significa adulterio, ni es sinónimo de adulterio como nos lo quieren hacer creer los divorcistas. Fornicación y adulterio son un mismo acto, pero para Dios son de significado diferente. Los movimientos divorcistas utilizan forzadamente, repito, forzadamente la excepción del pasaje de Mateo 19:9 para hacer de esa excepción una regla del divorcio, pero de una excepción no se puede hacer una regla, desvirtuando así la enseñanza general de la Biblia en contra del divorcio y el recasamiento, y yendo también en contra de las leyes de la hermenéutica, para tratar de defender el divorcio por causa de adulterio, pero ni tan siquiera la excepción que ellos manipulan en el pasaje de Mateo 19:9 les sirve para defender su tesis divorcista, sino que por el contrario, la excepción y el versículo de la excepción les dará por las narices a los divorcistas porque en la Biblia una cosa es el significado de fornicación y otra muy distinta, el adulterio. Los divorcistas se esforzarán en 3 cosas para defender su tesis del divorcio y del recasamiento del divorciado. Primero, tratarán infructuosamente de decir que fornicación es sinónimo de adulterio. Segundo, tratarán de esconder, minimizar e ignorar la parte de Mateo 19:9 donde dice que la parte inocente, aun siendo inocente, no puede recasarse. Y tercero y por último, tratarán inútilmente de demostrar que Dios es un Dios divorciado. Pero nosotros derribaremos una a una estas falsedades con la evidencia clara de la Biblia armonizada y demostraremos que están llevando a la gente a la condenación por hacerles cometer adulterio, ya que Dios condena tajantemente el adulterio. Repasemos detenidamente el pasaje más famoso e importante donde está la polémica del tema de fornicación y adulterio y desglosaremos detalladamente ese pasaje. Llevamos varios años en la explicación de esta tesis, estimado oyente. Por eso comprendo que no es fácil seguirme,
Pero te aseguro, estimado oyente, que trato de ponerme en tu lugar para poder yo tratar de explicar lo más claramente posible este tema demasiado técnico. Así que ruego al oyente 3 cosas. Primero, que tenga delante por favor el pasaje abierto de Mateo 19:9. Segundo, que tome todas las notas escritas posibles que pueda. Y tercero, que tenga un poco de paciencia con este tema. Vayamos entonces al texto. Yo voy a leer el texto de Mateo 19:9 en la versión Reina Valera del año 60. Dice así: Yo os digo, hablando el Señor Jesús, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Ahora, como solo tengo mi voz y no tengo una pantalla para ilustrar mejor todo esto, vamos a hacer una cosa práctica. Vamos a separar cada una de las 3 partes de este pasaje y luego analizaremos individualmente cada parte. ¿Os parece bien? El pasaje de Mateo 19:9 tiene 3 informaciones en el mismo versículo, así que nosotros las vamos a separar para analizarlas mejor. Literalmente, en el pasaje tenemos: la primera parte se refiere al varón divorciado y recasado. La segunda parte es la famosa excepción. Y la tercera parte es la información de la parte inocente. Ahora, una cosa es la literalidad del texto y otra cosa la aplicación personal del texto a nosotros. Repito, una cosa es la literalidad del texto y otra cosa la aplicación personal del texto bíblico. La aplicación personal del pasaje para el día de hoy para nosotros sería así. De la primera parte del versículo aprendemos que el que se divorcia y se recasa comete adulterio. Así que todo el que me oye y está en estas condiciones ya sabe su estado delante de Dios. De la segunda parte del versículo aprendemos que solo hay una excepción para divorciarse y es fornicación, que precisamente lo analizaremos detalladamente luego a ver qué es eso de excepción de divorciarse solo por fornicación. Y de la tercera parte aprendemos que ningún inocente puede recasarse porque si lo hace comete adulterio. Así que vamos a leer el texto ahora de forma parafraseada, es decir, en lenguaje nuestro de calle, más clarito, más fácil, pero sin cambiar la idea del texto, por supuesto. Lo vamos a parafrasear para que incluso lo entienda un joven adolescente o una persona mayor de edad. El parafraseado quedaría así. La primera parte del texto en lenguaje nuestro diría: cualquier hombre que repudia con divorcio a su mujer y luego se casa con otra, comete adulterio. Este punto lo vimos en nuestro programa y encuentro anterior. Toda persona que me escucha que se ha divorciado y se ha vuelto a casar está en adulterio delante de Dios. Primero, porque lo dice claramente el texto bíblico, eso es irrefutable. Y segundo, está en adulterio porque también es muy probable que no se haya convertido por medio del verdadero evangelio, que es el que le limpia y le perdona el adulterio. Atentos ahora. La segunda parte es la famosa excepción y en lenguaje nuestro quedaría así. Como en la primera parte habla del recasamiento como adulterio, en la excepción Jesús diría: pero no adulteran aquellas personas que se vuelven a casar si es que se divorciaron por causa de estar casadas en fornicación. Repito, no adulterarán aquellas personas que se vuelven a casar si es que se divorciaron por causa de estar casadas en fornicación. Así que tenemos que estudiar, y lo haremos luego, qué es la dichosa excepción por fornicación. Pero antes de eso, vamos con la tercera parte. La tercera parte quedaría así: el que se casa con la inocente que fue divorciada, también adultera. Es decir, y luego también lo ampliaremos, la parte llamada inocente no puede volver a casarse entre tanto la otra parte aún vive, porque si la parte inocente se recasa, comete y hace cometer adulterio al nuevo marido. Ahora bien, entremos al análisis expositivo. Intenta seguirme, estimado oyente. Estate atento. Si Jesús hubiera querido referirse al adulterio en la excepción de este pasaje de Mateo 19:9, ¿por qué utilizó la palabra fornicación para la excepción y no la palabra adulterio? ¿Por qué querría el Señor confundirnos con 2 palabras si son lo mismo y hacernos las cosas complicadas?
Jesús da más que buena evidencia, en Mateo 19:9, de que él conocía perfectamente las dos palabras, fornicación y adulterio. ¿Y cómo lo sabemos? Pues sencillo, leyendo el texto vemos que él usa las dos palabras en el mismísimo pasaje, pero es más que evidente que las usa intencionadamente de forma separada. Entonces, si el Señor Jesús usa separadamente la palabra fornicación y la palabra adulterio en el mismo versículo, ¿quiénes somos nosotros y qué autoridad tenemos nosotros para cambiar a la ligera la palabra fornicación por la palabra adulterio en el texto si el mismo Hijo de Dios no lo hace? ¿Qué autoridad tiene un teólogo? ¿Qué autoridad tiene un traductor? ¿Qué autoridad tiene un pastor para hacer ese cambio? No puede. Es pecado si lo hace. Estaría manipulando el texto bíblico y eso es muy grave. Es rebelión contra Dios. Incluso en el texto griego, que hoy podemos ver con toda facilidad en los manuscritos de Internet, allí veríamos que son dos palabras totalmente diferentes. Por otro lado, para reforzar esta idea, digamos y demostremos que en otras partes del Nuevo Testamento y en el mismo Evangelio de Mateo, el mismo Jesús usa separadamente las palabras fornicación y adulterio porque en realidad son dos cosas diferentes. Por ejemplo, el mismo Jesús dice en Mateo 15:19, dice allí el texto, porque del corazón salen los adulterios, las fornicaciones, etcétera, etcétera. Ahí vemos que son dos palabras diferentes. En 1 Corintios 6, versículo 9, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros heredarán el reino de Dios. Ahí tenemos nuevamente las dos palabras diferentes y separadas por otra palabra en medio de ellas. En Gálatas capítulo 5, versículo 19, Pablo dice que las obras de la carne son el adulterio, la fornicación y un largo etcétera. Y ahí se puede ver que fornicación y adulterio no son lo mismo, sino palabras diferentes y separadas en una larga lista de pecados. En Hebreos capítulo 13, versículo 4 dice, a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Aquí hay una variable gramatical y en vez de decir fornicación como acción, el autor del libro de Hebreos nombra a las personas que lo practican, con lo cual, de una manera nueva y gramatical, se hace clara diferencia entre una persona fornicaria y una persona adúltera. Es decir, no es lo mismo, cosa que los divorcistas no acaban de entender. Por otro lado, ambas palabras están separadas por la conjunción gramatical y griega, que en la gramática nuestra la i indica suma de elementos diferentes, no iguales, no son sinónimos. Por lo tanto, argumento irrefutable. De la misma manera se ve esta diferencia gramatical en Mateo 19:9, donde vemos que fornicación no es adulterio. Por lo tanto, no existe una puerta llamada divorcio por causa de adulterio, porque fornicación, en la excepción de Mateo 19:9, no es adulterio. Eso es una gran mentira de pastores divorcistas que llevan a las personas al engaño y luego a la condenación. También en el ambiente jurídico, una misma acción delictiva puede ser tipificada por el juez como delito diferente. De la misma manera con el juez del universo, estimado oyente, el Señor Jesús tipifica en su código legal en Mateo que fornicación no es adulterio. Es irrefutable. Así que, con todo esto se ve y se prueba claramente que fornicación no es adulterio, sino que son dos cosas diferentes. Porque adulterio, bíblicamente hablando, es solo el pecado de sexualidad fuera del matrimonio. Es decir, es un pecado que atenta contra el matrimonio. En cambio, fornicación es un pecado que solo atenta contra el cuerpo, y es un término bíblico polisémico, es decir, es una palabra con varios significados que se usan y se entienden según sea el contexto. Por ejemplo, si yo digo Estado, bueno, eso puede ser una nación, una situación de salud o estar embarazada. Si yo digo corredor, puedo estar refiriéndome a un atleta o a un pasillo largo. Si yo digo correo, puedo estar hablando de un conjunto de cartas o del medio de transporte para repartir esas cartas.
Si yo digo cielo, puede ser donde vuelan las aves, puede ser el lugar donde habita Dios, o puede ser el firmamento de las estrellas. Y por último, si yo digo banco, puedo estar refiriéndome, según el contexto, a una empresa financiera, a un lugar donde se conservan los órganos, a un grupo numeroso de peces o a un asiento para personas. Estos son solo algunos ejemplos de la vida cotidiana de palabras polisémicas, es decir, palabras con varios significados que solo el contexto determina cuál es el significado que encaja. De la misma manera, estimado oyente, así sucede con la palabra fornicación. Es una palabra polisémica, amplia, que tiene bíblicamente varios significados. Así que veremos cuál es el verdadero y único significado de los varios que tiene y que encaja perfectamente en el pasaje y en el contexto de la excepción de Mateo 19:9. Repito, veremos cuál es el verdadero y único significado de los varios que tiene la palabra fornicación y que encaja perfectamente en el pasaje y contexto de la excepción de Mateo 19:9. Fornicación tiene tres significados bíblicos. El primer significado bíblico de la polisémica palabra fornicación es relaciones sexuales no estando casados, y eso lo demostramos con 1 Corintios 7:2, donde dice: por causa de la fornicación, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido, es decir, está hablando a solteros. En Judas versículo 7 dice: Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas habían fornicado yéndose en pos de vicios contra la naturaleza. Aquí vemos el uso de la palabra fornicación como sexualidad y perversión. Pero en el pasaje de Mateo, este significado de fornicación no encaja, porque Jesús está hablando en la excepción de personas casadas, no de personas solteras ni de relaciones homosexuales entre solteros. Por lo tanto, este primer significado de la palabra fornicación como relaciones sexuales e inmorales de solteros queda totalmente descartado. El segundo significado bíblico de la polisémica palabra fornicación es idolatría espiritual. Y tenemos un ejemplo en Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, donde dice: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. La Babilonia del futuro en Apocalipsis será el gran centro y sistema político religioso contrario a Dios. Y todos aquellos que lo sigan cometerán fornicación espiritual. No se puede fornicar físicamente con un sistema político y religioso. Se sobreentiende que es una fornicación invisible, espiritual, no física. Pero, por el hecho de que uno tenga un cónyuge con otras ideas políticas o de otra religión, no por ello puede divorciarse. No es ese el contexto del pasaje de Mateo 19. Jesús no está hablando de fornicación espiritual. Por lo tanto, este significado de fornicación queda también totalmente descartado. Sigamos. El tercer y definitivo significado bíblico de la polisémica palabra fornicación que nos interesa saber es el de uniones inválidas, es decir, uniones tipo incesto, bigamia o uniones de matrimonios del mismo sexo. El incesto es una unión fornicaria. La bigamia también lo es, y por supuesto las uniones actuales falsamente llamadas matrimoniales de homosexuales o lesbianas son uniones casadas pero fornicarias, y de eso es precisamente de lo que está hablando Jesús en el pasaje, de este tipo de relaciones de pareja, las cuales sí deben ser divorciables, y si se divorcian no es pecado, al contrario, deben divorciarse por ser pecado de fornicación. Divorciar una unión incestuosa, es decir, fornicaria, no es pecado. Divorciarse de un matrimonio bigámico, es decir, fornicación, no es pecado. Y por supuesto, divorciar un mal llamado matrimonio homosexual no es pecado. Por el contrario, bíblicamente hablando, esa unión debe cortarse y debe ser divorciada, porque esa unión ilegítima ante Dios es pecado. Es una unión fornicaria. Hay que divorciarla, deshacerla, y el que lo hace no peca. A eso es a lo que se refiere Jesús cuando dice: salvo por causa de fornicación. Y luego, una vez deshecha esa pareja incestuosa, bigámica u homosexual,
Si posteriormente a ese divorcio alguna de esas personas se casan de forma normal, entonces no cometen adulterio. Repito, una vez deshecha esa pareja incestuosa, bigámica u homosexual, si posteriormente a ese divorcio alguna de esas personas se casan normalmente, entonces no cometen adulterio. Eso es lo que está diciendo Jesús. Jesús está diciendo que el que se divorcia y recasa comete adulterio, pero, Jesús dice que no comete adulterio, por eso dice salvo por, en el caso de que se divorcie del incesto, que se divorcie de la bigamia o que se divorcie de una unión homosexual y luego se vuelva a casar. Ahí no habría adulterio. Desde esta óptica y explicación armoniosa del rompecabezas, vemos ahora el pasaje de Mateo 19:9 más comprensible, viendo que fornicación se refiere, por ejemplo, a incesto. Esta es la verdadera explicación, no la de los divorcistas. Ahora, para demostrar esto, tenemos en la Biblia dos ejemplos de uniones fornicarias incestuosas precisamente utilizando la palabra fornicación o unión ilícita. Tenemos el primer caso en 1 Corintios 5, versículo 1, donde una madrastra estaba unida a su hijastro y ahí se usa claramente la palabra fornicación. Dice el texto, 1 Corintios 5:1, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aun se nombra entre los gentiles. Es decir, que hay alguno que tiene la mujer de su padre. Eso es incesto, estimado oyente, y lo vemos en Levítico capítulo 18, versículo 8. La desnudez de la mujer de tu padre no la descubrirás, porque es la desnudez de tu padre. El segundo caso de uniones incestuosas lo tenemos en Mateo capítulo 14, del versículo 3 al 5. Y allí vemos que Juan el Bautista critica duramente a Herodes por haber tomado la mujer de su hermano. Y eso es también incesto, como dice Levítico capítulo 18, versículo 16. La desnudez de la mujer de tu hermano no la descubrirás, es la desnudez de tu hermano. Por lo tanto, tenemos demostrada nuestra tesis con dos casos de incesto de uniones ilícitas, o sea, uniones fornicarias, que sí deben ser divorciables y divorciarlas no es pecado. Toda persona que rectifique, es decir, se divorcie de estas uniones inválidas tipo incesto, uniones homosexuales, y se divorcia, y luego se casa de forma normal, esto delante de Dios no es adulterio, como ya hemos dicho. A eso se refiere la excepción de Mateo 19:9. Por lo tanto, si fornicación no es adulterio, entonces todos los predicadores que dicen que fornicación es adulterio están engañados y engañando, y por lo tanto, por adulterio no te puedes divorciar ni recasar. Ellos dicen que sí, pero es una soberana mentira contraria a la evidencia bíblica. Queda demostrado que fornicación no es adulterio. Si Jesús hubiera querido decir, excepto en caso de adulterio, Él lo hubiera dicho claramente, porque Él conoce la palabra adulterio. Pero si usó deliberadamente la palabra fornicación, es porque quiere decirnos otra cosa, no adulterio. Es pura lógica, estimado oyente. La Biblia dice que el adulterio puede y debe perdonarse porque el perdón bíblico en el Evangelio de la Gracia está por encima y es superior al adulterio. En todo caso, el Nuevo Testamento solo nos permite separación física entre el cónyuge. Por ejemplo, en casos fuertes como precisamente violencia, contagio o incluso adulterio. Pero el Nuevo Testamento no permite el divorcio ni el recasamiento del divorciado. Esto lo vemos, por ejemplo, en 1 Corintios 7, 10 al 11, donde dice el verso 11, si la mujer se separa de su marido, no dice divorciarse, dice separarse, que no se case. Nos estamos extendiendo tanto en explicar todo esto, estimado oyente, porque esto tiene trascendencia eterna. Es muy importante comprender que fornicación no puede ser nunca adulterio en la excepción de Mateo, porque si aplicamos en la excepción el intercambio de la palabra fornicación por la palabra adulterio, como hacen los divorcistas, entonces la primera parte del versículo se contradiría con la segunda parte. Empecemos analizando la última parte del verso 9 donde dice, quien se casa con la inocente repudiada, o sea la divorciada, comete adulterio. Así que preguntamos a los divorcistas,
¿Por qué la inocente comete adulterio si se recasa? Si el esposo malo ya se divorció de ella y se casó con otra. ¿No se supone, como dicen los divorcistas, que si alguien comete adulterio, el otro cónyuge inocente queda libre? ¿Por qué el que se casa con la inocente comete adulterio si ella supuestamente ya está libre? La respuesta es sencilla, estimado oyente, y ya la venimos repitiendo desde nuestro encuentro anterior, y es que el pacto matrimonial de la inocente sigue vigente y la promesa de fidelidad es permanente, aunque su esposo la haya divorciado. Entonces, cuando el nuevo pretendiente entra en el matrimonio de la inocente, comete adulterio porque la inocente lo introduce en su matrimonio y por eso dice el texto que lo hace adulterar. Ella, la inocente, comete adulterio y hace adulterar al que se case con ella. ¿Entiende el tema, estimado oyente, que los divorcistas no ven ni quieren ver en la parte final del versículo 9? Todos los predicadores divorcistas hacen dos cosas erradas en sus prédicas. La primera es cambiar la palabra fornicación por adulterio. La segunda falla grave es ignorar la segunda parte del verso 9, la parte de la inocente. Sin embargo, la segunda parte del verso 9, el que se casa con la repudiada comete adulterio, es la frase clave. Porque si la inocente comete adulterio, significa que la excepción no es por adulterio. Repito, si la inocente comete adulterio, significa que la excepción no es por adulterio. Está clarísimo. Porque si la excepción fuera por adulterio, ¿por qué dice el texto que la inocente si se recasa comete adulterio? Si divorciarse y recasarse fuera permitido por causa de adulterio, ¿por qué Jesús dice que la inocente si se recasa comete adulterio y hace cometer adulterio al que se casa con ella? Que algún divorcista responda esta pregunta. El texto de Mateo 19:9 pone el caso típico de un hombre que se va con otra, se divorcia y se recasa. Bien, ahora veamos a la inocente. Teóricamente los divorcistas de hoy le dirían a esta mujer: ay sí, usted tiene derecho a volver a casarse porque su esposo le fue infiel y aparte él ya está recasado, por lo tanto ya no hay solución y usted es libre de casarse con quien quiera. Eso es lo que he escuchado 1000 veces. Pero, los ciegos divorcistas no ven la segunda parte del verso 9, donde Jesús le dice a la pobre señora abandonada y divorciada: señora inocente, no puede recasarse, porque si se casa con otro, lo hace cometer adulterio, porque su pacto y su promesa aún están vigentes. Y usted también comete adulterio. Por eso, estimado oyente, estamos aquí para derribar ese gravísimo error y pecado de los divorcistas del día de hoy. Sé que todo esto resulta muy técnico, incluso hasta pesado, pero no debería ser pesado para los miles de involucrados en este tema. Tanto divorciados como divorcistas como futuros divorciados. El tema es cierto que es técnico, pero, primero, es necesario por culpa de los divorcistas. Segundo, con ello demostramos que conocemos bien el tema. Tercero, que estamos preparados para ayudar y confrontar a los divorcistas. Seguimos preguntando: ¿cómo podría el Señor Jesús decir en el mismo versículo dos cosas opuestas? Mirad lo que dicen los divorcistas. Los divorcistas dicen que en la primera parte de Mateo 19:9, dicen ellos, que Jesús estaría dando carta libre diciendo que una persona inocente por causa de adulterio podría divorciarse de otro y recasarse. Pero. Primero, que el texto no dice adulterio. Y segundo, que al final del texto, el Señor mismo dice lo contrario a los divorcistas. Le dice en la segunda parte que esa persona inocente que ha sido divorciada, si se vuelve a casar, comete adulterio. Entonces, estas dos cosas serían una contradicción en el mismo versículo si las interpretamos como dicen los divorcistas. Porque, por un lado, Jesús, al inicio del verso, estaría permitiendo el divorcio y el recasamiento del inocente por la excepción de adulterio. Pero, por otro lado, al final del mismo verso, Jesús estaría impidiendo a la inocente recasarse, porque le está advirtiendo que si lo hace es adulterio. ¿Y todo esto dicho en el mismo verso? Imposible tal contradicción. Iría contra las leyes de la hermenéutica y la lógica, y Dios no se contradice. Si siguiéramos el criterio divorcista de que fornicación es adulterio en la excepción, y por lo tanto poder divorciarse y recasarse por adulterio del cónyuge, entonces,
el versículo se contradiría entre la excepción y la última parte, donde dice que la parte inocente comete y hace cometer adulterio si se recasa. Otra cosa importante es decir que la frase «quien se casa con la repudiada comete adulterio» se repite 3 veces en el Nuevo Testamento. En los 2 pasajes de Mateo, capítulo 5, versículo 32 y 19:9, y también en Lucas, capítulo 16, versículo 18. Con lo cual, los evangelios advierten varias veces la misma, repetida e importante idea que, primero, el que se casa siendo divorciado comete adulterio, y segundo, el que se casa con el divorciado también comete adulterio. Entonces, aunque un inocente divorciado haya sido abandonado o su cónyuge haya cometido adulterio, el inocente no puede casarse nuevamente porque aun siendo inocente comete adulterio contra su pacto matrimonial y hace cometer adulterio a quien se case con él o con ella. Es absolutamente errada la doctrina divorcista que admite el divorcio por infidelidad, violencia o abandono. Si Mateo 19:9 dice que quien se casa con la divorciada adultera, entonces el pecado es doble en ese nuevo matrimonio, porque el divorciado inocente haría pecar a todo soltero que se case con él o con ella, a todo viudo que se case con él o con ella, o a otro divorciado que se case con él o con ella. Así que, por cualquier lado que se mire, todo divorciado, aun siendo inocente, comete y hace cometer adulterio si se vuelve a casar. Es importante que la mirada no se quede solo en la frase «excepto en caso de fornicación», que en sí ya es clara y es en contra de los divorcistas, sino que debemos mirar también cómo termina el versículo de Mateo 19:9, es decir, «quien se casa con la inocente divorciada adultera». Es una frase contundente que los divorcistas no leen. Preguntamos, ¿por qué el que se casa con la persona inocente adultera? ¿Por qué la persona inocente es un foco potencial de adulterio? ¿No se supone que la inocente merece una segunda oportunidad? ¿No se supone que merece el inocente el derecho a ser feliz? ¿Por qué el Señor dice que es pecado el recasamiento del inocente? ¿Por qué hay adulterio tanto de parte de la inocente como del que se casa con ella? ¿Hay alguna otra interpretación posible más que la que el texto muestra claramente? Solo hay una respuesta básica a todo esto, porque la inocente está aún bajo su pacto matrimonial vigente y tiene una promesa de fidelidad permanente. Así que el intruso que entra en la vida de la casada divorciada inocente está metiéndose en el matrimonio vivo de ella y por eso lo está adulterando. Por eso tanto la inocente como él, ambos cometen adulterio. Ella por violar su pacto matrimonial aún vigente y él por introducirse como agente adulterador en un matrimonio. Por lo tanto, ambos cometen adulterio al casarse y la cosa se complica más si el que se casa con la inocente divorciada es también divorciado, multiplicando así por 2 el pecado, ya que ella, la inocente, adultera también el matrimonio de él. Entonces, dicho todo esto, preguntamos, ¿qué es fornicación en ese texto de Mateo 19:9? Si ya hemos demostrado que no es adulterio, entonces ¿qué es? Ya hemos descartado que no es adulterio, ni tampoco es inmoralidad, ni tampoco significa sexualidad entre solteros, y tampoco el contexto está hablando de idolatría espiritual. Por lo tanto, descartando uno tras otro todos los diferentes significados de la polisémica palabra fornicación, solo nos queda un significado y es el que ya hemos dicho: uniones inválidas, tipo incesto, bigamia o matrimonios homosexuales, es decir, uniones fornicarias. Este es el único significado que encaja en el versículo con la palabra fornicación. Había en determinadas culturas y épocas, y aún hoy en día lo hay, la costumbre de casarse incestuosamente entre hermanos, entre padre e hija, entre hijo y madre, y muchas otras combinaciones consanguíneas y de afinidad parental, pero todo esto estaba prohibido y tipificado en la ley judía, en Levítico capítulo 18, del versículo 6 al versículo 18. Todas estas combinaciones constituyen uniones o matrimonios aceptados por los hombres, pero no aceptados por Dios, porque son uniones inválidas ante Él, por ser consanguinidad o afinidad parental, es decir, son fornicación. Por lo tanto, Jesús está hablando en la excepción de Mateo 19:9,
solo de matrimonios o uniones inválidas como única razón válida del divorcio. Entonces, con esta correcta definición de la palabra fornicación, ahora sí encajan las piezas de estos versículos de Mateo. Encaja la palabra fornicación, es decir, uniones inválidas, y encaja la palabra adulterio en su significado normal. Y así todo el verso de Mateo 5, 32 y 19:9 tiene armonía y coherencia. Mientras que para los paganos durante siglos las uniones incestuosas se veían normales, para Dios y su pueblo, los hebreos, las uniones incestuosas no estaban permitidas. Resumiendo todo lo dicho de todo este estudio técnico, concluimos. Primero, Jesús confirmó la indisolubilidad del matrimonio. Segundo, Jesús actualizó una cláusula importantísima referida a las relaciones inválidas e ilícitas basadas en Levítico capítulo 18 para que los que vivían en esa clase de matrimonio incestuoso no se aprovecharan de que el matrimonio es indisoluble para así continuar con una relación indebida, incestuosa y pecaminosa. Tercero, la parte inocente divorciada no puede volver a casarse. Y cuarto, el movimiento divorcista y los predicadores divorcistas cerrados que promueven el divorcio por adulterio están llevando a la gente a pecar por divorcio, a pecar por adulterio y en consecuencia los llevan a la condenación eterna. De manera que la cláusula de excepción de Mateo 19:9, al referirse exclusivamente a uniones inválidas, fornicación, en lugar de autorizar el divorcio como dicen los divorcistas, en realidad lo prohíbe. A su vez, esa cláusula de excepción anula matrimonios prohibidos o uniones ilegales, como por ejemplo las uniones incestuosas, bigámicas y homosexuales. Es asombrosa la capacidad del Señor de decir tanta información legislativa en tan pocas palabras, en un solo versículo en Mateo 19:9. Y hasta aquí, estimado oyente, hemos llegado hoy con el análisis expositivo, exhaustivo, expansivo, expeditivo y explicativo de la segunda razón de las 5 razones que hay en nuestra tesis teológica en contra del divorcio y del recasamiento del divorciado. Continuaremos, Dios mediante, con las siguientes 3 razones teológicas en nuestro próximo encuentro. Para más información, detalles, preguntas y comentarios, escríbenos a la radio o al correo. También puedes escuchar nuevamente la retransmisión los miércoles o conectarte a la página web de la emisora para oír el programa grabado en www.josafm.net. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, Nikos Ricoy del Ministerio Tinajas, aquí en Josa FM, España. Hasta nuestro próximo encuentro.